para Walter, que es nuestro apoyo técnico, entonces yo le digo y él activa la grabación. Bueno, en primer término, darles la bienvenida a todas y a todos y agradecerles la presencia a este primer encuentro. Como había estado comentando la doctora, que el doctor Rubén Chaya nos va a compartir todas sus experiencias y sus saberes en dos encuentros. Uno es el de hoy y otro la semana entrante, el día viernes, a la misma hora, por el mismo canal, así que ya les dejo desde un comienzo la invitación para el próximo encuentro. Esta propuesta es organizada por la Escuela de Capacitación Judicial a cargo de la doctora Rosales y la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Catamarca a cargo de la doctora Fabiana Gómez, que ya nos ha estado saludando y nos acompaña en esta oportunidad. Eh, Reitero la solicitud de mantener los micros de por ahí, cuidar de no activar por error los micrófonos para no provocar por ahí algunas interrupciones durante no sé por qué no se me, durante el encuentro. Y sin más, bueno, contarles que vamos a tener el encuentro en dos bloques. En un primer bloque el doctor nos va a compartir todo lo que ha preparado para nosotros y en un segundo encuentro vamos a recuperar, por un lado, todo lo que hayan podido dejar en el chat sobre algunas consideraciones o preguntas o comentarios, y si nos organizamos, también por ahí podemos participar haciendo si alguien se anima y hacer la participación con voz y con imagen, también va a estar abierta la posibilidad para eso. Bueno, concretamente, todos los que estamos aquí ya sabemos que a partir del año pasado, diciembre del año pasado, entra en vigencia en Catamarca la ley 5.719, y en el marco de la implementación, bueno, ha habido distintos tipos de intervenciones, como diversas capacitaciones. En ese marco de capacitación, esta actividad lo que busca es hacer un aporte de alguna manera a la incorporación de la perspectiva de género también en esta práctica que va a ser nueva. Entonces, todas las particularidades de la incorporación de perspectiva de género en esta nueva manera de aplicar el derecho, es lo que vamos a tratar de compartir en estos dos encuentros. En esta oportunidad lo que nos ha preparado el doctor es litigación y prueba en contextos de género, ¿sí? Teoría y práctica en casos de femicidio, abuso sexual y desobediencia judicial, instrucciones al jurado, ¿sí? Vuelvo a reiterar que tenemos la posibilidad y el honor de contar con la participación y la presencia del doctor Chaya, que tiene la generosidad de venir a compartirnos su experiencia. Las experiencias que en escuetísimas palabras no tiene esta presentación la intención de dar cuenta de su currículum, pero porque sobradamente lo conocen al doctor, pero sí más o menos referir de cuál es la experiencia que vamos a compartir hoy día. El doctor es abogado por la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en Derecho y Magistratura Judicial, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral. Ha ejercido la profesión independientemente y en la actualidad es vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Esto luego de haber ejercido diferentes cargos en el fuero penal y en distintas ciudades de la provincia. Esto aporta a una experiencia en la práctica realmente muy rica, y no solamente a la práctica profesional en la justicia, sino que también en el ámbito de las asociaciones civiles. El doctor ha tenido actividad porque ha participado activamente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, institución de la que estuvo a cargo en 2 periodos consecutivos como presidente, desde el 2014 y hasta el 2018. Pero también hay otra perspectiva de experiencia que nutre muy ricamente lo que nos va a compartir hoy día, porque el doctor ejerce la docencia universitaria en el grado, ¿sí? Porque es profesor titular de Derecho Procesal Penal,
y es director, coordinador y docente de diferentes propuestas de posgrado de distintas universidades. También participó como expositor en una inmensa cantidad de encuentros, jornadas, conferencias, como nos acaba de compartir en distintos lugares del país, excepto Catamarca. ¿Y cuál será la otra provincia, doctor? Nos refería que eran dos. A San Juan lo he hecho virtual, pero ya lo he hecho. No he ido. Bueno, no, pero vamos a apostar, hay que completar con esos dos lugares el currículum, así decimos, en la totalidad de las provincias del país. Y bueno, es un reconocido autor de numerosísimos artículos y libros en materia de penal y derecho penal. Doctor, le reiteramos la bienvenida, el placer de encontrarnos con usted, de que nos acompañe y bueno, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por tu generosidad, tu presentación, Marcela, y todos estos días que hemos charlado un poco por el aguante. Reitero el agradecimiento a la doctora Fabiana que me ha contactado y me ha invitado para participar. Y gracias a todas y a todos los que están ahí para compartir un rato conmigo. Y como dijo Marcela, les voy a compartir un PowerPoint. Por ahí me voy a saltear algunas cosas porque ando con una dificultad de hablar, lo que no significa que la próxima charla lo retomemos, y me voy a puntualizar un poco más en los aspectos más de planteo o prácticos que hemos tenido en juicio por jurado y cómo lo hemos resuelto. Lo que yo les voy a hablar no es con la idea de colonizar a nadie, no, creo que todos tienen saberes para compartir y este ida y vuelta me permite a mí también aprender, así que cada cual opine lo que quiera, discútanme, pongan en duda todo y no pretendo tampoco enseñarles, sino dejarles algunas inquietudes. Pero sí tengan claro que yo les voy a hablar desde la experiencia, o sea, no soy digamos, un experimento de laboratorio que vengo a hablarles en abstracto. Soy juez, me he desempeñado como abogado tanto de la defensa como fiscal y, como dijo Marcela, en todas las instancias de la provincia. Y actualmente hago juicio por jurado y hago impugnaciones de juicio por jurado, así que les podría decir que conozco el tema desde adentro y cuáles son los problemas que esta nueva interpretación o aplicación de ley representa, lo que no significa que conozca todo, pero sí me he tomado el trabajo de buscar todas las sentencias que hay de juicio por jurado en el país, de analizarlas, de hacer una obra que tiene 2 tomos y otra obra más que tiene 7 tomos, trabajando en lo que es litigación. Y también he trabajado en lo que es el femicidio y la prueba de contexto, y actualmente estoy haciendo una investigación y un trabajo sobre amenazas y coacciones en contexto de género. Así que más o menos les voy a hablar un poco de la experiencia y compartir algunos de los problemas que hemos tenido y las soluciones que le hemos dado como para que ustedes tengan presente. Esa es la idea y, por supuesto, en algún momento dejaré de compartir, charlamos, discutimos y no tengo drama de que me cuestionen todo esto porque no hay verdades, hay prácticas. A ver si puedo compartir el PowerPoint. Voy por eso. Lo único que necesito es que me digan si se ve nada más. ¿Estamos ahí? ¿Se está viendo? ¿Sí? Bien. El Está juicio, viendo. gracias. El Perfecto. juicio por jurado con perspectiva de género, para mí tiene que ver con la idea central de que marca por lo menos todo lo que yo escribo y todo lo que trabajo, que es el debido proceso como un derecho humano. Si no hay un entendimiento que el derecho al debido proceso es un derecho humano, no podemos ser realidad el resto de las cuestiones. Y en ese contexto yo entiendo que hay un derecho del acusado a la mejor prueba, y esto porque uno de los problemas más graves que veo en los casos de contexto de género, de litigación de contexto de género, es que para muchos, con copiar y pegar un tratado, con copiar y pegar una convención, ya el juez está obligado a hacer lugar a la demanda o al planteo. Entonces, para mí, el acusado tiene el derecho a la mejor prueba y la víctima tiene un derecho a la mejor respuesta. Yo lo he puesto como en contraposición, pero para mí son complementos.
Ahí vamos viéndolo, sí. Entonces, digo, se ve que va avanzando. Cuando no me voy a detener en todas estas filminas, pero solamente para ir al punto, y luego si en la próxima lo podemos retomar. Yo entiendo el debido proceso o el proceso como una cuestión que abarca tanto a la víctima como al imputado. Me aparto de esta concepción unilateral que tienen muchos de los autores en derecho procesal penal o en derecho penal, que entienden que el proceso solamente mira al imputado. Yo creo que el proceso está íntimamente ligado a una noción de justicia y que en ese proceso la justicia tiene que ver tanto con el método como con el resultado, y que la justicia tiene que ser tanto para el imputado como para la víctima. Esto lo escribí en un libro que se llama La prueba en el proceso penal, allá por el 2010, y he estado bastante en soledad, como otros temas que he planteado, como el tema de la verdad o como el tema de que el imputado no tiene derecho a mentir desde mi criterio, tiene derecho a callarse pero no a mentir. Y bueno, son cuestiones en las que me mantengo solo, pero siempre me gusta aclararlo por las dudas. Entonces, la Corte también ha entendido en algunos casos que a toda persona que se le reconoce el derecho para actuar en juicio es merecedor de la garantía del debido proceso, con lo cual no nos habla de acusado, sino de persona. Con lo cual la víctima perfectamente encaja en esta noción. Y así también lo ha entendido, a mi criterio, la Corte Interamericana y demás. Entonces, cuando hablamos de la valoración con perspectiva de género, yo soy de la idea que no cambian las reglas del debido proceso, ni se cambia tampoco la idea de amplitud probatoria que goza el proceso penal, que tampoco cambian las reglas generales de prueba, ni se elimina el indubio pro reo, ni las formas sustanciales de juicio, sino que nos interpela sobre cómo aplicar el derecho, cómo aplicar las máximas de experiencia, cómo trabajar en prueba, cómo trabajar en todos estos temitas que nos vamos día a día haciendo cargo en el sistema penal. Eh, Voy a ir directamente, como les dije, al tema de juicio por jurado, pero luego voy a retomar en la clase siguiente todo este tema de qué es la perspectiva de género en el proceso. Si quieren, después lo charlamos un poco más, pero mi visión es que en la valoración de prueba no se pueden aplicar lisa y llanamente los casos de la Corte Interamericana de Justicia al proceso interno, porque se juzga la responsabilidad penal de los estados, porque no se está juzgando a un caso individual, porque no se invierte la carga de la prueba como pasa en los casos donde el Estado tiene posición de garante, sino que lo que se hace es trabajar con ciertos criterios que permiten ser aplicados, por ejemplo, en el testimonio de la víctima como prueba fundamental, lo que elimina la idea del testis nulo, pero yo creo que a veces se aplican fallos o se copian y pegan convenciones y se olvidan de la prueba, y eso para mí es establecer como si las cuestiones de violencia de género fueran de puro derecho, lo cual impide el derecho de defensa, pero también invisibiliza a la víctima, porque pareciera que da lo mismo y que queda silenciada atrás de un corte y pegue. Entonces, siempre planteo que la víctima se va enfrentando al imputado en el proceso y que esta tensión de libertad versus seguridad se ve en el proceso también. Ahí tienen algunas de las cuestiones que yo vengo señalando hace mucho tiempo sobre cómo el derecho a ser oído se enfrenta a la tutela judicial, el doble conforme con la doble instancia, la defensa en juicio. Bueno, cada uno de los garantías del imputado tiene a su vez un derecho en la víctima que hoy reclama su inclusión dentro del proceso. Voy a ir, como les dije, a los temas puntuales. Al trabajar en contexto de género y sobre todo en juicio por jurado, tenemos algunos problemas o algunos nuevos problemas o conflictos que, por ejemplo, ¿qué sucede con la prueba de oídas? Y en función de eso, ¿qué pasa con el derecho a confrontar? También, ¿qué pasa con las actuaciones previas? Ahora vamos a ir a esos temitas, a los informes de equipos técnicos hechos en otros procesos, en donde generalmente el imputado declara o habla frente a un experto y después esos informes son valorados en su contra
en un proceso penal. Por ejemplo, cuando se hace un ETI de un juzgado de familia y luego se suma a un proceso penal. ¿Qué pasa cuando la víctima de Gesell o escuchada en Gesell adquiere mayoría de edad y hay un juicio por jurado luego? ¿Qué pasa eh, cuando el operador o el sistema entiende que hay una víctima modelo, una víctima normal que le agrega rasgos masculinizantes? Esa víctima que debe defenderse, esa víctima que debe presentar resistencia, esa víctima que debe dejar rastros en el agresor si no está consintiendo. ¿Por qué no reinterpretamos el que el decir no basta para que no haya consentimiento? ¿Cómo hacemos para trabajar con la subjetividad cuando el derecho penal está acostumbrado a buscar rastros objetivos? Entonces, ¿qué pasa con los contextos de intimidación ambiental, sobre todo en los casos de violación en manada, que ahora son televisados, e incluso hay series al respecto, pero que nos dan cuenta de que hay víctimas que no están diciendo que sí por no resistirse, pero que la intimidación ambiental les impide demostrar la resistencia que no sea de otra forma que quedarse en silencio? ¿Cómo vamos a trabajar esas cuestiones y cómo vamos a trabajar con la credibilidad del testimonio? En el tomo 3 de litigación penal he hecho todo un desarrollo sobre epistemología del testimonio y hay pautas de valoración. En el último que escribí, del tomo 6 y 7, trabajé de cómo en los casos de violencia de género se pueden agregar cuestiones específicas para establecer conductas que permitan establecer riesgos o prototípicas de violencia o de violentos, sin caer en el derecho penal de autor. Entonces, ¿cómo diferenciamos al testimonio del testigo? Y cómo permitimos trabajar en credibilidad del testimonio y, en su caso, confrontar al testigo sobre sus propios actos para establecer su incredulidad. ¿Cómo se trabaja con la memoria, el recuerdo y el olvido? Establecer que el olvido es parte de la memoria y el recuerdo no es una fotografía, no es un CD que lo extraemos y lo ponemos, que el recuerdo se complementa, que el recuerdo se construye, que el recuerdo se elabora y se evoca. Y en el proceso de evocación, a través de las preguntas, puede influir quien pregunta. Estas son algunas de las cuestiones que me interesa, o que por lo menos se nos han planteado, y algunas las vamos a trabajar. Entonces, lo que yo pregunto es si el juicio por jurado se litiga de la misma forma que los jueces técnicos. Y evidentemente no, porque hay una selección del juez, hay un proceso de admisión distinto, hay un veredicto que establece ciertos requisitos, hay recursos que son muy limitados, hay instrucciones que van a generar cómo litigar el derecho, pero sobre todas las cosas hay un conjunto de personas que van a esperar la versión de cada parte en lucha. Por lo tanto, la defensa no está obligada a decir nada, pero si no presenta una versión, habrá perdido de entrada. Esta idea de que confronto al acusador con solo decir que me amparo en el derecho de la inocencia, no puede ser o no puede tener cabida en la preparación de un caso para jurados, por lo menos si se pretende tener un mínimo de expectativas de lograr que uno de los 12, ya que requiere unanimidad, no esté de acuerdo con el resto. Entonces, ¿cómo confronto la versión del acusador si no tengo versión? Si no trabajé en eso. Entonces, yo he desarrollado acá, pero por ahí por cuestiones de tiempo y de voz, no quiero ir uno por uno, pero cómo establecer con claridad qué voy a litigar, cómo detectar y seleccionar la evidencia que permite recrear los hechos, la necesidad de que cada parte incluya valores en su historia. Es decir, yo no puedo presentar, como se leía antes, que venía la secretaria y leía la requisitoria, o los casos de juicios comunes, que el alegato fiscal es una especie de operatoria jurídica para abogados. Nos pasa que hemos trabajado para que los abogados no hablen en su alegato de apertura más de 5 o 7 minutos. No los escucha nadie si siguen hablando mucho tiempo. Y más si hacen operaciones técnicas. ¿Cómo entender que el alegato de apertura no es conclusivo? No requiere que se convenza o que se argumente, sino que se presente el caso. ¿Cómo usar fotografías o planos iniciales o un PowerPoint para hacer una historia que termine
contando la historia que vamos a relatar. Es decir, cómo transmito confianza de manera correcta en mi caso, a partir de valores que busco en la comunidad. No es lo mismo que me juzguen en Catamarca que me juzguen en Entre Ríos. Y dentro de Entre Ríos no es lo mismo que me juzguen en Rosario del Tala que me juzguen en Concepción del Uruguay o en Colón o en Villaguay, por decir 4 de los departamentos que tenemos a cargo, porque la gente, su idiosincrasia, su modo de vida, su conocimiento es distinto. Entonces, el litigante tiene que saber que va a ir a ese lugar a litigar y al menos tiene que interesarse de cómo es ese lugar, de cómo se manejan, de cómo son sus eh, relaciones. ¿Mm? Yo trabajo en litigación con la presentación que hace Landricina sobre que él no cuenta chistes, no cuenta cuentos, sino que cuenta historias. Y hace un ejemplo ahí que dice que venía un tipo, si fuera un cuento, diría, un chiste diría, venía un tipo y otro tipo le dijo, y él no, él dice, venía Juan y Juan vive en tal lado y ese es el vecino de tal, y va armando una historia que aunque uno no esté, se transporta. Entonces, ¿cómo el abogado al contar su caso va a hacer transportar ese jurado a su historia? ¿Mm? Eh, Luego, ¿cómo va a presentar esa información? El caso le va a transmitir más o menos es como poner un pendrive en un CPU, y a los jurados les va a transmitir una información enorme, una enorme cantidad de información durante 5, 7, 10 días hemos tenido juicio. Bueno, ¿cómo lo hago de manera ordenada, de manera tal que no aburra, pero que transmite lo que tenga que transmitir? No meter 30 CD de WhatsApp cuando lo que necesito es 1, 2, 3 puntos para probar. ¿Y cómo hago para probar el caso sin olvidarme los detalles, las circunstancias? Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo cuento la historia? ¿Cómo presento la evidencia? ¿Con qué persona la voy a presentar? Tengan en cuenta que el juicio por jurado no admite que ninguna prueba material, sea efectos o documento, ingrese sin una persona que lo acredite y lo ingrese. ¿A quién es el más apto para ingresar? ¿Cuál voy a elegir? ¿Cómo le pido al jurado que acepte mi historia? Que tenga en cuenta mis valores. Es decir, ¿cómo voy a trabajar para que la prueba hable en juicio? Entonces, eh, voy a pasar directamente a las filminas de los planteos y esta la voy a trabajar en la próxima charla para no quedarme sin voz en el medio. Pero he armado todo para la selección de jurado, como ven, para las instrucciones. Si quieren, esto lo charlamos con la ley de Catamarca, qué tipo de instrucciones y cómo trabajarlas, cómo se impugnan las instrucciones y los recursos, eh, y cómo se impugna la sentencia de jurado también se los traigo. Una de las cosas que ahí tenemos a María Castellano la tenemos Sí. bueno, Ajá. entonces, uno de los problemas que se nos presentan en los juicios por jurado o que se nos han presentado es que cuando trabajamos casos de femicidio, y a ustedes les pasará, o casos de abusos sexuales, es probable que el abuso sexual o el femicidio venga de la mano de 4 o 5 hechos distintos. Es decir, que haya una desobediencia judicial, que haya alguna amenaza, que haya alguna lesión leve y que también haya abuso sexual o incluso un femicidio. Esto va a requerir una gran demanda de cómo presentamos el caso, pero también cómo hacemos las instrucciones, porque cada delito tiene que tener un formulario de instrucción por separado. Esto representa una dificultad. En algunos lugares se impide que se litiguen delitos menores con el delito principal. Ahora, cuando se hace eso, también se lo priva al jurado de ver el contexto, de trabajar en el contexto. Y a veces lo que sucede también es que los fiscales presentan un relato tan poco claro, sin límites o desdibujados los límites, que para hacer las instrucciones también es un problema. Yo he escrito un artículo que se los recomiendo, que está en mi blog, que se llama Amplitud Probatoria versus Completitud del Relato. Hay un blog que se llama como yo, Rubén Chaya, y es de acceso libre y gratuito si lo quieren ver, por artículos y eso. Y ahí, en ese artículo, lo que digo es, a veces el fiscal es como ese camión que está ahí, que uno eh, viene y le descarga al juez la piedra y le tira la tierra encima y dice, bueno, relate como puedas.
Entonces, ¿cómo hacer para que el fiscal haga un relato claro, coherente, preciso, que no sea aburrido y que luego permita hacer las instrucciones por cada delito? ¿Eh? Muchas veces se copian las denuncias como si fuera a imputar un hecho. Eso también es un error. Viene la víctima y dijo, está. A veces no se describe bien el contexto. Entonces, ¿qué pasa con las declaraciones previas y demás? En cuanto a los sistemas de control y de juicio por jurado, recuerden que para los jueces técnicos, el principio de libertad probatoria le permite ingresar toda la documentación, todo lo que hay, todo lo que anda dando vuelta. Sí, total, después cuando va a valorarlo, dice esto me sirve, esto no me sirve y demás. El juicio por jurado limita el control. Solamente se ingresa lo que es, digamos, considerado para el jurado determinante para establecer los hechos, porque se trata de proteger al jurado. Ustedes lo tienen en el artículo 26 y 28 de la ley de juicio por jurado. Hay un control de calidad de esa prueba. Entonces, la prueba va a ser admitida solamente si es relevante, si esa prueba es auténtica, si no genera un prejuicio indebido, si no es inflamatoria, acumulativa o que vaya a desorientar al jurado. Es decir, hay un juicio de proporcionalidad. ¿Cuánto me sirve esta prueba y cuánto me puede generar distorsión, inflamación y demás? Y esto se ve, ¿saben cuándo? Cuando hay fotos de la autopsia, fotos de la víctima, cuando hay, por ejemplo, declaraciones testimoniales de víctimas anteriores que no han llegado a juicio o que no han llegado a un legajo concreto, pero sí que han declarado, por ejemplo, en un expediente de familia. Es decir, ¿cuánto me puede generar un prejuicio en el jurado y cuánto me puede aportar de prueba? Y eso es lo que nosotros llamamos juicio de proporcionalidad. Es decir, usted lo tiene en el artículo 26 y 27, la prueba tiene que ser relevante, confiable, no causar un perjuicio indebido, se admite o se rechaza, se apela por el 28 y se puede quedar o puede excluirse. Y nosotros hemos tenido planteado sobre fotos de autopsia, sobre documentos, sobre actas, sobre diversa documental, sobre cuestiones que discriminan a la mujer, ahora lo vamos a charlar un poquito, pero planteos concretos. Esto es un resumen de lo que les acabo de decir de cómo trabajar en el caso de la admisión de pruebas. Entonces, yendo ya al planteo, esto lo voy a retomar, pero para ir trabajando los distintos temas, yendo al planteo del femicidio, ustedes saben que la figura de femicidio nuestro está en el artículo 80, inciso 11, y hay varias interpretaciones en el país. Hay algunas cortes o superiores tribunales que entienden que el femicidio es el íntimo, es el inciso primero y que solo requiere probar la relación de pareja o expareja y demás. Hay otros que dicen, no, el femicidio es el del 11, que se puede unir idealmente o aparentemente con el inciso primero si es la pareja en contexto de género. Yo entiendo que la cuestión correcta es que va por el inciso 11 y que puede ser pareja o expareja y demás, digamos, en concurso ideal. Porque para esto, ¿qué se requiere? Se requiere probar la intención o por lo menos probar que la mata por o que la mató por, bueno, un contexto de violencia de género. Entonces, esos elementos de contexto de violencia de género o mediando violencia de género, todos sabemos que es cosificar, humillar, someter y demás. Son elementos no observables o son elementos del tipo que requieren ser probados, o por lo menos el contexto requiere ser probado. Entonces, ¿cómo los voy a probar? ¿Cómo los voy a trabajar? Los tengo que inferir. O hago un juicio de adscripción diciendo, bueno, mató a la mujer y todas las mujeres, le tiene fobia a las mujeres y demás, y entiendo que hay un dolo contra las mujeres, digamos. O parto un juicio cognitivo diciendo, no, determinados indicios me llevan a comprobar que hay violencia de género. Algunos de los casos que hemos tenido están puestos allí. Acciones consideradas para someter, está convencido que es adecuado y persiste en someter,
ejecuta el acto convencido de que la mujer hay que someterla o hay que domesticarla en términos de una relación que para él es normal. Lo hace con el fin de lograr su cometido por desprecio, por relación de dominio, que tenía intención de hacerlo y lo quiso hacer, o ejecutó actos previos. Estos son casos concretos que hemos tenido de femicidio. A mí me tocó hacer la primera sentencia de femicidio, creo que fue una de las primeras, o la primera que hubo en el país, que la hice estando en el Tribunal de Casación, que recalificamos un homicidio simple y lo llevamos a femicidio. Y luego también he tenido femicidios por venganza transversal y demás, y casos de femicidio también en juicio por jurado. Entonces, ahora sí, para ingresar en el análisis puntual de la ley de Catamarca y algunos temas técnicos que yo veo en la ley y que se nos han planteado y que se los pongo a consideración. Y les pido que me disculpen que he sido desordenado y me he pasado por altas cosas, pero realmente, créanme que se me va a un esfuerzo con la voz para que me escuchen. El artículo 2 de la ley de ustedes, al igual que el nuestro, habla de igualdad de género. Bueno, una de las cosas que le puede pasar, porque para mí es un tema discutible, como está la ley de ustedes, igual que la nuestra, habla de hombres y mujeres. Si se previera la igualdad de género, debería ser, digamos, partiendo no de la concepción biológica, sino de la, por lo menos cultural. Nos pasó que vino una persona que no se percibía no hombre ni mujer y había salido sorteado jurado. Entonces, eso nos pasó concretamente. Y lo que se hizo para salir del paso y cumplir con la ley es fijarse cómo estaba en el DNI. Y se la tomó del lado de cómo figuraba el DNI, que no sé si era el que se realmente, digamos, en ese momento se percibía. Pero bueno, una de las cosas que llama la atención, incluso yo lo he hablado con abogados y jueces de Estados Unidos y de otros países, es esta idea de la igualdad de hombres y mujeres como igualdad de género. Me pasó y me ha pasado en algún caso de audiencia y selección de jurado que hay mujeres que son más machistas que los varones y puede haber varones que sean más feministas que las mujeres. Pero no creo que sea una cuestión de hombres y mujeres solamente. Pero bueno, es un tema que se los dejo así, sé que es polémico, pero a fuerza de ser honesto lo digo. Y les digo que nos pasó concretamente en una selección este tema. Un gran tema es el tema de la prohibición de los testimonios de oído. En el artículo 60 ustedes dicen que ninguna persona va a poder declarar sobre hechos que no haya percibido por su sentido, manifestaciones de oído, o sea, excluye los testimonios de oído. Me pregunto en un caso de femicidio. La mujer va y declara 2 o 3 veces en comisaría, hace denuncias de violencia de género y luego la mata. Esas versiones que denuncia la mujer son testimonios de oída, porque no la van a tener a la víctima para que declare en juicio. Cuando este tema se planteó en la ley de juicio por jurado de Entre Ríos, me invitaron a la legislatura y me opuse terminantemente a que se incorpore esta legislación, y de hecho no se incorporó. Y lo trabajamos al tema en la admisión de prueba de forma jurisprudencial y hemos hecho algunas elaboraciones. Pero me parece que ustedes van a tener el gran desafío de ver cuándo van a permitir que se ingresen los antecedentes de víctimas que han declarado en contexto de género que hoy no están para ser contrainterrogadas. Al final del PowerPoint hay un montón de excepciones y en el tomo 4, 5 de técnica de litigación penal trabajé cuál es la evolución de la jurisprudencia que ha tenido Estados Unidos desde 1890 a la fecha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Corte Argentina. Para mí, Estados Unidos tiene, que son las legislaciones que copiamos, tiene, ustedes saben, las reglas federales con al menos 23 excepciones a esta prohibición. Y cada estado le agregó algunas excepciones más. Por otro lado, la Corte de Estados Unidos ha establecido ciertos parámetros donde hay muchas de las pruebas que no las considera testimoniales, entonces las excluye de la prohibición del testimonio de oída. Por ejemplo, el llamado 911. La víctima llama al 911 y dice, me está agrediendo,
y luego la mata. La persona que es operadora 911, cuando va a venir a declarar, es una testigo de oídas, porque no está presente, no ha percibido el testimonio y demás. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte estadounidense? Ha dicho, todo lo que es un llamado de emergencia no es testimonio e ingresa por la persona que lo escuchó. El chico que está en la escuela y le dice a la maestra, fulanito me abusó, fulanito tal cosa. ¿Cómo hago para que esa maestra venga y declare sin que sea un testimonio de oída? Ellos han dicho no, es un pedido de auxilio, no es testimonio y también ingresa. Después, hoy o en la charla siguiente, les voy, si quieren, está en el PowerPoint, les voy a indicar todas las excepciones que hacemos. Y por otro lado está la declaración excitada, la declaración de esa víctima que va corriendo a la comisaría o a un hospital golpeada y la atiende un enfermero o la atiende un policía y le dicen, me acaban de golpear, me pasa esto. La Corte que ha entendido que esa no es una declaración testimonial y puede ser ingresada por el enfermero o por el policía porque no estaba preconstituyendo pruebas, sino que estaba pidiendo auxilio. Es decir, en este caso van a tener un trabajo interesante cuando empiecen a establecer cuándo hay un testimonio de oída, cuándo se puede ingresar y sobre todo los casos de femicidio donde no tienen a la persona para confrontar, quién va a ser la que ingrese el contexto de género. Porque no se olviden que la figura requiere la prueba del contexto de género, o por lo menos que mediare violencia de género. ¿Y cómo voy a probar ese tema si la víctima no la tengo para confrontarla? Luego, analizando, siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Porque no me quedé en el primero. El artículo 3 habla de la competencia. Para penas de 20 años o más en abstracto o concurso de delito. Esto nos ha llevado a nosotros a que tengamos que trabajar en la mayoría de los abusos sexuales agravados. Lo que también nos ha generado que las víctimas, en algunos casos, rechacen ir al juicio por jurado o no quieran ir al juicio por jurado porque no quieren expresar lo que les ha pasado delante de toda la gente, sobre todo en pueblos chicos, donde nosotros tenemos algunas ciudades de 15, 20 mil habitantes que se conocen todos y la víctima no quiere que los jurados, que son gente del pueblo, sepan cómo la abusaron, en qué circunstancias, que la drogaron y demás. Y nos han pedido para no ir a juicio por jurado. Entonces, eh, todo este tema también cómo se ve la posible afectación de la dignidad de la víctima ante tener que declarar de esa forma. Si hay algún mecanismo paliativo para que no declare directamente en el jurado, sino que declare, por ejemplo, por un circuito cerrado de televisión o con una pantalla de por medio, como se hace en algunos casos de Europa o en Estados Unidos. Esto lo van a tener que ver. El artículo 4 habla de prórroga cuando un hecho hubiese conmocionado a la ciudad. Yo me pregunto si hay un femicidio en cualquier ciudad de las de Catamarca, como pasa acá, si no conmociona a la ciudad. ¿Cuándo hay conmoción? Siempre hay conmoción. Van a tener que establecer que sea una conmoción que sea incapaz de permitir que haya jurados imparciales en ese lugar. Porque si no sería re fácil llevar, digamos, el juicio a otro lado o sacárselo de encima después que le toque hacerlo, admitiendo la conmoción. En las instrucciones, en el artículo 5, habla del delito principal y los menores incluidos. ¿Cuándo hay un delito menor incluido? Por ejemplo, en el femicidio, si las partes acordaron que hubo una relación de pareja previa, no puede haber un delito menor incluido de homicidio simple, porque siempre va a ser un homicidio agravado por el primero, inciso primero. Y si las causas de justificación o legítima defensa son delitos menores incluidos. Yo entiendo que si la parte no lo litiga, no pueden ser incluidos y no son delitos menores incluidos, sino que son causas de justificación y demás, y que la parte tiene que introducirlo. Tiene la carga de alegar, en su caso la carga de persuadir, y la fiscalía tendrá la carga de refutar. La integración al jurado por personas fuera del departamento, esto nos ha traído inconveniente cuando se integra el jurado con personas no de la ciudad, sino de una región, de un departamento. Esas personas necesitan viáticos, necesitan, digamos, movilidad, y muchas veces llegan tarde, digamos, no tenemos a alguien que lo busque y demás, sino que tienen que venir por sus propios medios. Entonces esto también téngalo en cuenta que por ahí es mucho más sencillo hacer los juicios por jurado cuando los jurados son de la misma ciudad, no de un radio
de 30 kilómetros, 40 kilómetros, porque nos pasa incluso que como se les promete que se les va a devolver la movilidad, después todo un tema para que se los paguen, se los devuelvan, los reclamos nos vienen a nosotros y demás. Las recusaciones con causa o sin causa, nos ha pasado, nosotros les permitimos enviar un formulario de preguntas, si quieren se los paso después, previas a los jurados, para que las contesten y que los abogados ya vayan con eso leído y con un número de jurado para evitar hacer preguntas y tardar mucho tiempo. Nos ha pasado que van a la audiencia sin leerlas y pretenden que volver a hacer todo de nuevo. Bueno, ¿cómo trabajar con esos formularios? ¿Cómo armarlos para impedir que viole la dignidad del jurado o se exponga el jurado a saber quién es? Bueno, esos modelos se los puedo pasar, igual que de instrucciones. Tengo instrucciones de todos los delitos porque nos ha tocado todo. El tema de los antecedentes. Ustedes tienen un artículo igual que nosotros que le impide que se litiguen antecedentes o condenas anteriores. Bueno, van a tener que discernir que sean antecedentes o condenas en términos literales, porque en general las personas que vienen a juicio por femicidio tienen antecedentes anteriores, por ejemplo, por lesiones leves o por lo que sea, y eso precisamente es una prueba del contexto. Entonces, lo que yo voy a impedir, o que tengo que impedir, es que se le diga, tiene una condena por lesiones, tiene una condena por lo que sea. Ahora, ¿cómo hacemos en los casos que el fiscal necesita o el acusador necesita trabajar esos antecedentes para probar un contexto de violencia de género tal como lo requiere la figura penal? ¿Mm? En los alegatos de clausura del artículo 67 es uno de los problemas o temas que se nos han planteado, es que los abogados están acostumbrados a exagerar a veces las conclusiones de los testigos o peritos o exagerar en favor de su postura a veces lo que han visto. Bueno, una de las cosas que se les dice es no pueden hacer ninguna conclusión que no sea derivada de la prueba que se litigó. Para eso el juez tiene que estar súper atento, incluso muchas veces tomamos notas sobre todos los temas técnicos, porque no es lo mismo que diga la persona, usted, tal como le dijo el perito tal, por el golpe de esta persona, que diga por las lesiones que le encontraron. Me pasó en un caso de femicidio que un abogado agregó la palabra golpe y la señora tenía lesiones, pero nunca el perito dijo que venían de un golpe. Entonces hubo una objeción en el alegato y le hice lugar y tuve que ordenarle al jurado que no lo tenga en cuenta. Es decir, cómo trabajamos estas cosas y cómo hay que prestarle atención a temas que en el juicio con jueces técnicos es mucho más sencillo. Otro de los temas es la sentencia con recursos contra recursos sentencias absolutorias. La ley como la nuestra impide recursos. Bueno, ¿cómo lo ve la víctima, el derecho de la víctima a recurrir? En todo caso, la ley ya lo dice así, pero si lo chocamos con las convenciones, ¿qué puede suceder? Incluso lo que dice BPR contra Nicaragua en uno de los párrafos, en un caso de absolución, que por errores no de la absolución, sino del sistema, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá hice un raconto de los principales problemas. Si vamos bien, Marcela, sigo con esto. Un raconto de los principales problemas que tuvimos. La introducción de prueba discriminatoria. Por ejemplo, tuvimos un caso que el abogado planteaba la infidelidad de la mujer y su vida supuestamente, lo hablo así porque no lo dijo, pero bueno, una vida, digamos, con relaciones abiertas, lo que sea, como excusa o como línea de defensa para probar la inexistencia del abuso sexual. Bueno, yo entendí que eso era discriminatorio y lo excluí, incluso quería probar con un ADN que uno de los hijos no era del marido. ¿Eh? ¿Cómo a partir de eh, permitir o no el ingreso de prueba con perspectiva de género tenemos que cuidar la dignidad de la víctima? En definitiva, no tiene que ser investigada, pero sí debe ser confrontada o se le debe permitir ser confrontada. ¿Dónde está esa delgada línea? Si la víctima consume drogas, si consume alcohol, si tiene tatuaje, cómo la hacemos ver como una libertina ante la sociedad. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con que haya dicho que sí o que no a mantener una relación sexual? ¿Mm? ¿Hasta qué punto el juez debe parar y decir, esto no, esto es discriminatorio y esto es
eh, digamos, revictimizar. ¿Qué pasa cuando la víctima, que es menor de edad, por estas demoras que tienen los procesos, cumple la mayoría de edad y quiere ser citada de juicio por jurado? Bueno, yo lo he escrito y demás, es que para mí la víctima menor de edad, hay una presunción de que no puede declarar, o sea, no debe declarar más de una vez, y si puede declarar otra vez, eso se irá viendo. Sobre todo, ¿sabe cuándo se va viendo? Cuando la víctima en una GESEL dice, empieza a hablar, pero necesita más GESEL para seguir hablando. Y el perito lo aconseja. Ahora, si es mayor de edad, la GESEL no iría, tendría que venir a declarar en juicio. Entonces, ahí es el acusador o el Ministerio Pupilar o el defensor de menores que tendría que decir, no, no está en condiciones de declararlo y debería acreditar eso, porque en principio se presume que está en condiciones de hacerlo. O sea, se invierte a mi criterio la carga y el que tiene que probar la excepción es el pupilar o la persona que está a cargo de la defensa de los menores. ¿Qué pasa con los informes de violencia familiar? Como dije recién, el imputado es citado a esos informes de juzgado de familia y luego después se los quiere introducir como prueba del contexto de género en un juicio por jurado penal. Al tipo no se le avisó que iba a ser usado en su contra en un proceso penal y que esa prueba iba a ser utilizada para su condena, por ejemplo, o para probar un contexto de violencia. Y además son documentos de otro proceso en donde el imputado no tuvo derecho a defensa ni tuvo defensor. Bueno, hemos resuelto en general que no ingresan esos informes. Lo que sí se puede traer es a testimoniar a las psicólogas o el psicólogo que intervinieron en ese proceso con amplitud de derecho de defensa para que pueda ser examinado y contraexaminado. Y mi criterio es impedir que se haga un derecho penal de autor sobre, por ejemplo, personalidad del imputado y demás, sí que se trabaje sobre, digamos, lo que ellos vieron cuando tuvieron que hacer la intervención. Mi criterio ha sido siempre en excluir la prueba de informes que tiendan a probar la personalidad del imputado, sin que el imputado se someta voluntariamente a ella y sepa que puede ser usado en su contra. ¿Qué sucede con la fotografía de la autopsia? Hemos tenido casos de fotografías realmente que exponen la violencia y que generarían un enorme posicionamiento del jurado en contra del acusado. ¿Y para qué sirve la autopsia? Si yo llamo al médico, ¿para qué voy a traer la autopsia? Las fotos, que me diga cómo murió y demás. Y sí puede haber alguna fotografía que ilustre algo, pero la autopsia, todos saben que son fotos vastamente, digamos, para los que no estamos en materia de medicina, incluso para los que estamos acostumbrados a ver fotos de penal, nos generan sí una inclinación en contra seguramente del acusado. Entonces, lo que hemos hecho es, en general, las fotos de autopsia se excluyen y hemos permitido que traigan a veces un maniquí, que digan dónde fue la puñalada, dónde ingresó el tiro, o esos maniquí que tienen los médicos, que no me acuerdo cómo se llaman, que tienen los órganos y demás, y que vaya explicando, o con otro tipo de ilustración. Las denuncias archivadas, ¿qué pasa cuando la pareja anteriores del acusado lo han denunciado y se han archivado y se pretende traer esos legajos? ¿Qué pasa incluso si hubo algún tipo de sanción, con esta idea de que no puede haber condenas previas y que no se puede introducir testimonio de oída? Bueno, si se ha trabajado el contexto, si se ha imputado que la persona era una persona violenta y se pretende probar la personalidad violenta y eso forma parte de la teoría del caso, podríamos permitirlo. Ahora, si me lo traen descolgado como para probar que es un violento sin decir por qué, las he rechazado. O sea, esto hace que la acusación tenga que trabajarse en el nivel de qué quiero probar y cómo lo voy a probar. ¿Qué pasa con los concursos de delitos sexuales en las instrucciones? Vieron que los delitos sexuales en general son en escalerita, tienen abuso simple, abuso agravado y lo que le decíamos violación, abuso, digamos, gravemente ultrajante y lo que sería la violación. Eh, ¿Debo explicarle al jurado de qué se trata el concurso real, ideal, para que el jurado decida? ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Mm? ¿Quién decide la instrucción del delito menor según el 81 de ustedes? ¿El juez o la parte? Siempre la decide el juez. Ahora, ¿la parte tiene que exponer algo, decir algo?
Y sería bueno que indique cuál es su postura. Nosotros, en las audiencias preliminares, que a mí, en mi caso he hecho 4 o 5 antes de cada juicio, le digo, ¿cuál va a ser su postura? ¿Sobre qué va a litigar? ¿Cuál va a ser su historia que va a contar? Y sobre eso hago la admisión tanto de la prueba, cuanto de las preguntas que hacen en el examen y contraexamen, los alegatos y de las instrucciones. Ahora, si la persona se queda callada, hablamos de la defensa, y no dice nada, bueno, va a tener reducida también el margen de lo que va a poder litigar. ¿Mm? La legítima defensa no la considero un delito menor, pero si quiere que se litigue, tiene que plantearla. Y tiene que plantearla antes de ir al juicio. ¿Cómo se introduce la evidencia material y documentales? Con un testigo. Al testigo primero se le pregunta en general si participó de un secuestro, cómo fue el secuestro, dónde fue el secuestro, qué secuestró, las características, y luego se le exhibe. No empezamos exhibiéndolo para que reconozca y después le hacemos las preguntas. Lo mismo con los documentos. Si puede admitirse una documental parcialmente, y sí, puede admitirse para una cosa, pero no para otra. Bueno, ¿cómo hago para limitarlo? ¿Mm? Me ha pasado también que en el medio de la deliberación del jurado han llamado por escrito, se le da la instrucción de cómo hacerlo, porque han amenazado de muerte a algún jurado. ¿Cómo es el procedimiento? Fíjense que la ley de ustedes, como la nuestra, no tiene regulado eso. Bueno, hice el procedimiento, cómo lo excluí a ese jurado, cómo lo reemplacé, sin que el juicio se caiga. El juicio por jurado uno lo quiere empezar y terminar cuanto antes porque eh, es complejo de terminar. No es como el juicio común que uno sabe que empieza y lo termina y que tiene las riendas. Porque el jurado se le enferma, porque el jurado falta, porque al jurado se le muere un pariente, porque el jurado tiene COVID, porque el jurado lo amenazan y tenemos días limitados para hacer esto. Entonces hay que ir viendo cada cosa de eso. Las calificaciones de tentativa de femicidio, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces las calificaciones dicen la agarró del cuello, la asfixió y demás. Acuérdense que la tentativa tiene que ser con la intención de cómo hago para eh, imputar la tentativa de homicidio de manera tal de que la pueda incorporar a lo que voy a discutir. Digo esto porque los controles de acusación muchas veces son deficientes y las causas llegan a juicio con acusaciones muy malas, ¿sí? O deficientemente armadas. Entonces, si voy a imputar una tentativa de homicidio, me fijo que dice el artículo concretamente del 79, del 80 y de la tentativa. Porque tomar a alguien del cuello y asfixiarla sin intención de matarla pareciera que podría ser lesiones. Digo yo, pensemos. ¿Mm? Como les dije, no les doy respuesta. La dificultad de la comprensión sobre violencia de género. Me ha pasado que han ofrecido un experto, no en el caso, sino que un experto para que venga a hablar de lo que es la violencia de género, el contexto de género, y lo ha admitido. Y cómo va a instruir al jurado, cómo le voy a hacer preguntas para que instruya al jurado sobre lo que es violencia de género. ¿Mm? Y también para preguntarle esta idea de los mitos de que la víctima se cree culpable o responsable de las agresiones, de que si no denuncia rápidamente es porque le gusta o porque lo perdona o porque quiere estar ahí o porque le gusta el maltrato y demás. Ahí tienen varios estudios de Estados Unidos que son los que he trabajado. Después me ha pasado también en casos de cesura, cuando intervienen, por ejemplo, me tocó un caso que intervinieron 6 personas en un homicidio en ocasión de robo, declarados culpables. ¿Cómo hago para esos culpables imponerle una pena cuando haga la cesura si no tengo los motivos por el cual el jurado los ha condenado? Fíjense que el artículo 40 y 41 del Código Penal dice que vamos a tener que poner la pena en función de la intervención de cada uno. ¿Y qué intervención tuvieron si el jurado no nos da razones? He trabajado las instrucciones de juicios con varios intervinientes y he hecho sentencias de esa naturaleza, después si quieren se las paso, que son temas súper complejos y que no hay prácticamente antecedentes en el país y bueno, y con 6 personas tampoco hay muchos en la legislación comparada. Esto sobre el derecho a confrontar que les dije primero, si quieren la clase siguiente o si a alguien le interesa lo charlamos, de todo lo que se ha trabajado y cómo hacer un caso, cómo presentar un caso para la defensa y para el acusador.
también lo he trabajado, pero se lo voy a charlar luego. Y quería decirle finalmente que en el juicio por jurado, la pregunta que se debe hacer no es si el jurado llegó a un veredicto correcto, sino si el veredicto fue razonable en función de la evidencia que recibió el jurado y la ley que es aplicable. Esa evidencia y esa ley aplicable está en manos de las partes y que el juez tiene que dirigir. Entonces, la razonabilidad o no del veredicto que le va a dar la posibilidad de impugnarlo tiene que ser litigada, tiene que ser trabajada. Este es el caso de Simpson, que todos conocen, creo que todos conocen, que muchos pueden pensar que no es correcto el veredicto, pero la idea es, con lo que le dimos, llegó a un veredicto razonable. Y bueno, en general, los estereotipos de género, primero tenemos que reconocerlos, entender cómo funciona la memoria, distinguir el testimonio del testigo, litigar la prueba, investigar con perspectiva de género, desmentar los descuentos de credibilidad. Fíjense que si viene una testigo mujer de una víctima de robo, le creemos, pero si viene con un abuso, ya empezamos a qué andabas haciendo a esa hora, por qué estabas vestida así, por qué saliste con esa persona. Es decir, le descontamos la credibilidad. Y desterrar el sesgo de prueba única. Si hay una prueba única, porque el caso está mal investigado. La testigo siempre nos va a dar posibilidades de atar su testimonio a hechos externos y generar otras pruebas. Y también que los casos no son de puro derecho. Litigar el caso es comprobar, constatar, verificar. No puedo pretender que diciendo, el contexto de género me dé la razón. ¿Mm? Como les dije, ni un tercio de lo que preparé les hablé, pero créanme que me cuesta bastante hablar. Si quieren, abrimos al diálogo y charlamos un poco, así también los escucho y si les interesa lo de confrontarlo, lo hablamos un poco y luego cómo preparar el caso y todo eso. Les prometo que la próxima lo volvemos a retomar y lo que es la litigación del riesgo, que también es algo que me interesa. Si quieren, sigue vuelvo a la charla y espero no haberlos aburrido, que estén por ahí. Si quieren retomamos algo puntual y bueno, también quería verlos un poco. Bueno, bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos compartido tan generosamente toda esa recopilación que ha hecho, por más que le haya tenido que sintetizar de todas sus experiencias y consideraciones, y muchas gracias por el esfuerzo que ha realizado para poder encontrarse con nosotros. Como les había dicho, bueno, ya les han estado dejando felicitaciones y agradecimientos también en el chat. Hay un comentario, una pregunta de Marina Darile Villagra, que si quisieras, Marina, abrir el micrófono y realizar la voz a la pregunta, está disponible la posibilidad. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi consulta va específicamente al comentario que hizo con respecto a la cámara Gesell, cuando la persona que ha declarado en cámara Gesell, nosotros tenemos acá un protocolo que las cámaras Gesell son hasta los 16 años. Es evidente que si el juicio se produce en forma posterior, usted habló de que esta persona tendría que declarar en el juicio. Lo que a mí me hizo ruido es que nosotros también acá tenemos el Código Procesal Penal Juvenil, en donde hay un fuero de atracción y en donde el niño, niña o adolescente que delinque tiene que continúa dentro de ese fuero de atracción a pesar de esto. Esto que usted comentaba, ¿no sería algo violatorio por ahí? Nosotros tenemos las convenciones de derechos humanos con respecto a la protección de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, ¿no sería como dar un paso atrás a este principio pro hominem que dan las convenciones internacionales al que un testigo de un hecho como es el abuso sexual tenga que declarar después en un juicio? No sé si me expliqué. Sí, la entiendo. Yo creo que en un punto usted habla de el menor que es atrapado por la ley penal, por así decirlo, y que sería un imputado y que continúa bajo ese régimen. Eso está bien, me parece que es así acá también. Ahora,
me parece que una víctima que declara siendo menor y el juicio se produce cuando es mayor, en principio dije, por eso, en principio, yo tendría, si no quiero que declare, que demostrar con un informe de que esa declaración en ese ámbito le puede causar alguna revictimización, algún gravamen, lo que sea. Con ese informe nosotros la excluimos, pero eso lo ponemos a cargo del que lo pide, del que pretende que no declare. Es decir, en principio, la regla sería, tendría que declarar, la excepción la tendría que acreditar alguien. Y en general, cuando se va al perito, digo en general, el perito dice, no es conveniente que declare y demás, y en otros casos ha dicho, la víctima quiere declarar, quiere sacarse encima, quiere enfrentarlo, quiere ir al juicio y es su derecho. Nos ha pasado los dos casos. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos que la Cámara Gesell en el sistema de juicio por jurado, igual que el sistema acusatorio, una vez que la víctima es mayor, es un elemento que sirve para confrontar la memoria o marcar contradicciones, porque lo que vale es el testimonio en el juicio. Con lo cual también eso impediría que se ingrese el testimonio del licenciado que le hizo la Gesell, porque caso contrario, con la Gesell pedimos que se dicte sentencia, porque no hay derecho a confrontar. Entonces, ¿cómo compatibilizamos las garantías de las personas víctimas con el derecho del acusado que tiene derecho a confrontar a quien lo acusa? Esto viene del derecho romano, de Pedro de Festo, de la Biblia, y de ahí para adelante, siempre a quien que tuvo eh, una acusación se le permitió confrontar a quien lo acusa. Entonces, eh, la solución que hemos entendido, y bueno, yo lo he escrito bastante, trabajado este tema, aunque puede estar equivocado, dije al principio que no colonizo a nadie, es que hay una protección, luego esa protección, la ley dice hasta tal edad, bueno, a partir de tal edad, la protección es al revés, pareciera que el acusado tiene pleno derecho a examinar y contraexaminar, pero le admitimos que si me alegan y me prueban que no debe declarar en juicio, se haga. Incluso en algunos procedimientos hemos hecho que la víctima, no de abuso sexual, sí de violencia de género, bueno, de violencia con abuso, declare en un compartimiento distinto, o que el imputado vaya a un compartimento distinto. Que no lo enfrente cara a cara, como dice, que eso, si quieren, lo charlamos un poco, lo tengo ahí en el PowerPoint, de dónde viene el derecho a confrontar cara a cara y cómo la jurisprudencia de Estados Unidos lo ha trabajado. Yo lo tomo a partir de 1603 y en los primeros casos que se trabajaron, cómo lo trabajaron hasta hoy los ingleses y después los norteamericanos, cómo se trabajó en el Tribunal Europeo, que acá se cita mucho el Caja Eri contra el Reino Unido, como si fuera un solo caso, y son dos casos. Uno es de un médico que abusa de una paciente y el otro es de un inmigrante que lesiona a otro inmigrante en la salida de un bar en Londres. Y acá se lo cita como si fuera una sola cosa, y la corte lo cita, y cómo hay que distinguir el derecho a controlar del derecho a confrontar y el derecho a contradecir, que son tres opciones dentro del derecho a defensa que complementan el derecho a defensa, pero que no son lo mismo. Y acá solamente se habla, por ejemplo, en Benítez de la Corte, derecho a controlar la prueba como si fuera el todo. Entonces, yo lo que digo es, por ahí hay que trabajar un poco más en hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, y también tenemos que tener en cuenta que en un momento a alguien le tenemos que decir que no, porque con las leyes, con los tratados y con todo le decimos a todo que sí, pero cuando nos toca litigar el caso concreto, a alguien hay que decirle que no, porque es mucho más fácil decir que sí, pero en algún momento hay que decir, mire usted, el derecho suyo es este, y acá se limita. Por eso, le repito, mi, mi, mi idea es que una vez que es mayor, me prueben que no puede o que le hace daño, y ahí trabajamos distinto. Bien, muchas gracias, doctor. Bien.
Tengo en la cola otra gente que quiere también hacer preguntas. En primer término, Darío Esposto, si quisieras vos, has dejado tu pregunta en el chat, pero también tendrías la posibilidad si quisieras encender tu micrófono, tu cámara y hacer tu consulta. Y después está Adolfo Ubey con su manito levantada, seguiría en el orden de las intervenciones. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero no lo veo. Ahí, Darío Esposto. Ajá. Veo el ¿Ahora? nombre. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Bien, ¿no? Estamos, Como pero no te primera, vemos, nada más. No lo vemos, así que si está desprolijo no importa, lo vemos igual. bueno, como primera medida quería saber si es que se puede casar una sentencia en juicio por jurado. Bien. ¿Me escucha? Sí, sí, la escuché. Bien. Bien. ¿Les interesa a todos ahí? Voy al PowerPoint porque hice un PowerPoint sobre cómo recurrir y qué supuesto. Voy ahí, te la respondo con eso, ¿puede ser? Y Bueno, después, perfecto. bien. Así les voy con ejemplos. Esto sobre las instrucciones, como le dije. Tengan en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, las instrucciones son las que generan casi la mayor cantidad de impugnaciones. ¿Cuándo se casa o se puede casar, como decís vos, recurrir una sentencia de juicio por jurado? Me quedo acá y ya voy para allá. Ahí voy, un segundito. Acá. Nosotros, igual que ustedes, que en la ley de juicio por jurado, van a notar que está muy reducida la posibilidad de recurrir una sentencia. Entonces la van a poder recurrir en muy pocas ocasiones, salvo que determinen que hay un soborno y piden la realización de un nuevo juicio. Bueno, pero supongamos que estamos hablando de un proceso normal, que termina normal con una sentencia. Podríamos recurrirla, por ejemplo, si establecemos en la audiencia de Guadir que hubo problemas, que hubo oposiciones, que hubo planteos que no fueron resueltos favorablemente y que yo hice la reserva del caso. Cuando ustedes no hacen reserva, que es la madre del derecho a objetar, se entiende que no hay planteo posible posterior, porque si yo no objeto, consiento. Entonces, la primera cuestión que podía suceder es que me armaron un jurado o un panel de jurados que no es imparcial. Me violaron el derecho a un juicio justo. Podría recurrir por eso. Podría recurrir también porque las instrucciones son defectuosas. Es decir, me incluyeron una instrucción, pese a que yo me opuse, que me perjudicó y que guió al jurado a un veredicto injusto. Segundo tema. El gran tema es cómo hago para recurrir una sentencia a un jurado que no da motivos sobre la prueba que ha valorado. Esto es la pregunta tuya y es la que voy a responderte ahora. En Argentina se aplica lo que se llama el test de Jebes y Binari, que son dos fallos de la Corte Suprema de Canadá, que o sea, quien establece o quiere establecer que la prueba, que el veredicto es irrazonable, acuérdense, veredicto de jurado, sentencia del juez, que complementa, pero que el veredicto de jurado es irrazonable, tendríamos que demostrar que el veredicto jamás pudo haber arribado el jurado, digo, jamás pudo haber arribado razonablemente a ese veredicto con las instrucciones correctas que le impartí y con las pruebas que tuvo a su vista. Es decir, yo reviso el veredicto de culpabilidad si, tanto en cuanto intente comprobar que la prueba en juicio es ilógica o irrazonablemente interpretada para llegar a esa conclusión condenatoria, ¿no? Es decir, que el jurado se apartó de la prueba rendida del juicio o que no aplicó de manera correcta, por ejemplo, la duda razonable o el indubio pro reo o lo que fuera.
Ahí tienen casos concretos con sentencias, jurisprudencia, la tienen ahí en pantalla. Y para eso yo lo que tengo que lograr demostrar es que el jurado ha sido arbitrario, que ha sido irrazonablemente arbitrario en la valoración de la prueba que todos vimos. ¿Mm? Entonces, perdón. Entonces, volviendo a tu pregunta, Darío, yo te diría que se puede recurrir por la conformación del panel de jurados, se puede recurrir por la forma en que fueron instruidas las personas, o sea, el jurado, y cómo se dieron las instrucciones. Se puede recurrir por alguna pregunta o prueba que se me excluyó o que se le admitió a la otra parte y que esa prueba determinó que el jurado vote de esa manera, o se puede recurrir por la valoración que hizo el jurado de modo arbitrario. Yo en un libro que se llama Juicio por Jurado, pues si quieren le dije a Marcela si necesitaba que le pase material y no me dijo nada, así que no le preparé, pero si quieren le hago una carpeta. En este libro trabajé sobre las reglas de juicio y la posibilidad de impugnación. Tengan en cuenta que cuando no impugnan, no hacen reserva o no se quejan, por ejemplo, la admisión de prueba. Ustedes tienen el artículo 28, la revisión sobre la admisión de prueba del 26 y 27. Bueno, me dicen que no a la oposición a que se incluya el testimonio de fulano. Voy a la admisión, me dicen que no de vuelta y ratifican. Yo no hago reserva, después no tengo derecho a hacer casación. El otro día, creo que lo anoté acá porque voy anotando cosas por todos lados que después escribo, en el juicio leí una noticia del juicio de Johnny Depp, que viene el caso, que la señora, la ex señora, vieron que planteó la nulidad de juicio, hizo todo el planteo y se lo desestimaron. Y cuando se lo desestiman, bueno, yo me anoté varias cositas y eh, dice, no se puede, dice acá, que no existieron irregularidades y que, bueno, no me entiendo tanto la letra, y que investigaron por el panel de jurado, que se lo investigó al panel de jurado y que no hubo irregularidad en eso, y que también sabía o debió saberlo desde el principio del juicio, que había un error en el ejercicio o la integración, y que no se puede esperar para plantear ese error luego de haber recibido un veredicto adverso, para objetar por primera vez un tema que era conocido desde el comienzo del juicio. Eso lo dice la Corte cuando le rechaza el planteo. El otro día le digo para que vean la vigencia de esto. O sea, si yo lo sé desde el principio y me lo guardo y se lo quiero plantear luego que pasó el juicio, si yo fuera juez le digo, no me puedo plantear esto ahora. Entonces lo que tiene que ir haciendo una parte es protesta, reserva, protesta, reserva. Ahora, cuando son temas de prueba, tengo que demostrar la irrazonabilidad a partir de ese test que le he señalado, del veredicto del jurado, y si fuera una prueba mal admitida, tengo que mostrar por el test de Remer, que también lo cito ahí, es cómo esa prueba mal admitida o mal inadmitida torció el veredicto del jurado. Si ustedes me dicen si es fácil y si he visto fallos así, no es fácil y prácticamente no hay fallos en la jurisprudencia nacional. He analizado todos los juicios de Neuquén, los de Mendoza, los de Chaco, los de la provincia de Buenos Aires, y es muy difícil encontrar que un tribunal técnico diga que el jurado es irrazonable, el jurado popular. Tanto por esta onda expansiva que tienen los jurados y su cariz legitimador en la implantación de las leyes, y cuanto por que es un trabajo complejo el del juez o del tribunal técnico en decir, mirá, jurado, que son el pueblo, se equivocaron. Digo desde lo político de la sentencia, que también tiene un componente político. Por eso los invito a buscar, yo no he encontrado fallos que admitan la irrazonabilidad del jurado, por así decirlo. Así que por ahí es más fácil trabajar en lo otro, que el juez técnico se equivocó en tal cosa, en tal otra, en admitir, inadmitir, en la selección y demás. Ahora, los jueces técnicos, ¿qué hacemos? Vamos y vamos haciendo consenso. Estas son las instrucciones, ¿están de acuerdo? Sí. ¿No están de acuerdo? Ah, ¿cuál es el problema que tenés? Decímelo ahora. ¿No lo decís ahora? No tenés objeción. Entonces vamos trabajando sobre eso.
también ha habido planteos sobre instrucciones a jurado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y alguno que otro nosotros hemos tenido y en Neuquén y demás. Lo primero que hace el juez en la audiencia de instrucciones es que los abogados muchas veces no traen nada armado, preparado y esperan que el juez les diga. Entonces, uno como juez dice, bueno, las instrucciones que he armado para este caso, a partir de lo que ustedes me dijeron que va a ser la teoría, lo que vimos son estas. ¿Está de acuerdo con este tipo de instrucción general? ¿Está de acuerdo con las instrucciones particulares sobre la ley? ¿Está de acuerdo? Y si no está de acuerdo, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el planteo que tienen? ¿Quieren que incluya este delito menor? ¿Por qué? ¿En base a qué? Bueno, lo decido. Ante la duda, prefiero admitir una instrucción por delito menor a que rechazarla, porque admitiéndola no genero ningún agravio. ¿No? Yo les hablo de la práctica y desde el sentido común. No sé si te respondí, Darío, si no, sigo. Sí, doctor. Eso que me agarrás Entendí sin voz. perfecto. Sí, sí, lo entendí perfecto. Le hago la última, tengo varias, pero con una más ya me Todo por el conformo. mismo precio, no sé, vamos a preguntar. Dale. Bueno, con respecto, ¿las partes pueden oponerse a la jurisdicción de un juicio por jurado? Nosotros hemos tenido casos de los dos, que se han opuesto al juicio por jurado o que han pedido juicio por jurado. Si quieren, después les mando los fallos. En general, la ley no admite excepciones para nosotros y si te manda por juicio por jurado, va por juicio por jurado. Hemos tenido casos de mujeres que se han opuesto y el Superior Tribunal ha dicho que vayan por juicio por jurado. Y nosotros tuvimos casos de imputados que pidieron ser juzgados por juicio por jurado, porque uno de los temas que establece la ley de ustedes como la nuestra es cuándo entra en vigencia. Si bien dice entra en vigencia tal día, bueno, entra en vigencia los hechos que se cometieron ese día o las remisiones a juicio que se hagan a partir de ese día. Bueno, eso lo interpretamos y lo establecimos con fallos. Pero también es un temita porque no es lo mismo arrancar con 10 juicios por jurado para hacer que vayan llegando los casos nuevos. Eso lo van a poder manejar. Nosotros entre la pandemia y demás tuvimos de entrada casi 20 juicios por jurado para hacer. Con lo cual se nos atrasó todo. Nos atrasaron los juicios comunes y demás. Hoy estamos al día. O sea, el tribunal nuestro están llegando los juicios por jurados ahora. Estamos terminando de hacer los que teníamos atrasados de la pandemia y demás. Pero ya hoy, por ejemplo, a mí me llegó un juicio por jurado ayer y ya están fijándole fecha para fin de año, una cosa así. Principio del año que viene. Con los juicios comunes, si hubiese venido hoy, tiene fecha para dentro de 2 o 3 semanas. O sea, eso genera, el juicio por jurado genera porque en un principio había un solo soporte para hacer juicio por jurado para toda la provincia, que iba itinerante. Nosotros logramos que nuestra sala tenga porque requiere 3 cámaras, requiere la comida de jurado, requiere los viáticos, requiere el IU. Estaban hablando de 600, 700 mil pesos por juicio. Entonces requiere un presupuesto. Bien, Doc, Bueno, en un caso de... Sí, disculpe. Sí, lo tengo a Adolfo ahí que se me sale del cuadrito para que haga su consulta y después en todo caso seguimos conversando, ¿te parece? No hay problema, ningún problema. No te Estás podemos escuchar, muteado, Adolfo. Tenés habilitado el micrófono. No se te oye. Hagamos una ¿Me cosa. escuchan ahí? A ver, ahí te oímos, ahí te oímos. Sí, yo la duda que tengo es respecto al testimonio de oídas, doctor. Sí. Nosotros tenemos el artículo respecto a esta prohibición del testimonio de oídas y usted nos contaba que en la legislación de Estados Unidos han ido incorporando excepciones. ¿Cómo hacemos nosotros? La granja dice 24/7. Si quieren, Perdón, Facundo Ovejero, si nos podría cerrar el micrófono, así no hacemos interferencia. Se controlaba con que te salga el nombre y el apellido, pero todos están pleno asistencia. No, cuando termina a las 8, vamos a tener que sancionarlo a Facundo. Si podrías
silenciar tu micrófono, así no hacemos interferencia ahora. Gracias. Escuchando. Adolfo, si quieren, voy al PowerPoint y les explico las excepciones y cómo la hemos trabajado. ¿Eh? Si quieren, tienen ganas, no tengo drama, porque de a poco así voy recuperando la Sí. voz. O sea, ¿cómo la hemos trabajado nosotros? Primero que logramos que no esté esa prohibición. Ustedes la tienen igual que la provincia de Chaco, que la ley de Chubut que aprobaron. Y bueno, hay una dificultad, para mí una dificultad en general de cómo lo van a interpretar, pero bueno, ustedes harán lo que sea. O sea, podrían entender que la persona declara sobre lo que vio, por ejemplo, el policía, sobre la denunciante que vino cómo la vio, todo eso, pero sobre los hechos sería un testimonio de vida siempre. O sea, el policía o el médico podría declarar que vio a una persona excitada, golpeada, con signos de violencia y demás. Ahora, sobre lo que dijo esa mujer en una denuncia, es un testimonio de vida. Técnicamente es un testimonio de vida, porque el policía no estuvo en el lugar. ¿Entienden? Yo he trabajado en 13 excepciones a la regla de la prohibición del testimonio de vida y las he desarrollado, esas 13 excepciones, y las he escrito. Porque para mí me parece que precisamente fue lo que argumenté en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, que el tema del femicidio iba a ser uno de los complejos que íbamos a tener si admitíamos una prohibición de esa naturaleza sin las excepciones. Los Estados Unidos tienen 23 excepciones en las reglas federales y otras más que han creado por jurisprudencia. Hay una disputa en Estados Unidos entre los que se llaman originalistas y digamos, los modernos, en donde toda la discusión filosófica de los que son progresistas, por así decirlo, dicen que el juicio por jurado de esta manera es un juicio por jurado machista, digamos que no contempla la evolución del tiempo y demás, y el juez Scaglia, que es el de la corte, que ya murió, es el que encabeza la postura originalista que dice que solamente pueden incorporarse las excepciones de la época de la colonia, que era la excepción del moribundo, aquel tipo que le pegaban un tiro y decía, fue fulano y después se moría. Bueno, podía declarar porque esta persona que estaba por morirse no mentía, se creían que iba a ver a Dios y toda esa cuestión religiosa, decía que no mentía. Y también se permitía que se ingrese, digamos, los testimonios de esas personas en esas circunstancias. Hoy por hoy se amplió, Estados Unidos amplió. Por un lado excluyó un montón de testimonios que dicen no son testimonios, son pedidos de auxilio. Y por otro lado, dentro de los testimonios también amplió. Ahora si quieren les muestro para que vean cómo se trabaja afuera. Cuando me ha tocado a mí, no tenemos la prohibición, pero si nosotros aplicamos lo que dice cualquier código procesal del país, que dice que toda la prueba debe ser rendida en juicio, y otra que dice que los testigos deben declarar sobre lo que han percibido, podríamos decir que no podrían declarar sobre testimonios de vida. Ahora, desde ese sentido amplio, lo que hayan percibido, podemos entender que fue la víctima que vino a denunciar, que fue el menor que les dijo que lo abusaban y demás. ¿Mm? Voy un poquito al power con eso. Me van a hacer trabajar con todo, pero de a poco. Como les dije, el derecho a confrontación en Estados Unidos se toma básicamente en la Declaración de Virginia, que es del año 1776, pero se toma, el primer caso que encontré en la legislación comparada es de Inglaterra, de un señor acusado de traición, y como siempre son los juicios apolíticos o de traición los que elevan las garantías. Entonces la Declaración de Virginia, y la tienen, no se las voy a leer, pero básicamente lo toma la sexta enmienda y establece el derecho a ser confrontado con los testigos. El primer juicio que tiene Estados Unidos con este tema es el que le hacen al vicepresidente Aaron Burr, que se lo hace por una denuncia de Thomas Jefferson, que era presidente, y el juez era Marshall. ¿Y qué dice Burr? Que era un abogado que lo enjuicia por traición. Dice,
tengo derecho a confrontar a quien me acusa. Y Marshall le dice sí, y le acepta el derecho a confrontación, Burr sale absuelto. Es decir, esa idea de derecho a confrontar a quien lo acusa, que tiene un propósito de que el jurado vea de primera manera al acusador y que el acusado pueda confrontar a quien lo acusa. Esto, si lo leen en la Biblia, léanlo de Pablo de Festo, que dice: en Roma es tradición que ningún romano sea condenado sin ser puesto ante quien lo acusa, ¿no? De esa época hasta ahora, yo trabajé mucho en el libro de la prueba, eso, y bueno, lo retomé en más o menos 3 o 4 libros de estos últimos que escribí. Entonces, acá tienen el juicio a Aaron Burr. Eso era Estados Unidos en esa época, y Aaron Burr se lo acusó de querer formar una colonia, o sea, un país aparte con España, y por eso lo acusaban de traición. Y Aaron Burr fue, ahí abajo está, el que se batió a duelo con Hamilton y lo mató en un duelo, como para contextualizarlo. ¿Para qué se sirve o para qué prueba se prevé el derecho a confrontación? Solamente para pruebas testimoniales. ¿Por qué? Porque pongo a prueba la memoria, la narración y demás. Es decir, los norteamericanos, ¿qué hicieron para evitar este tema? Dijeron, bueno, todo lo que no es testimonial no admite el derecho a confrontación, y puede venir tanto la persona que lo tuvo, es decir, el policía que atendió la llamada o lo que sea, puede venir directamente a declarar. David con Washington o Hammond con Indiana son los dos casos. Es decir, todas las declaraciones que no las consideran testimoniales las permiten ingresar y no las consideran de oída. En un famoso caso de femicidio, Giles con California, se admitió una gran excepción, que es cuando el acusado pierde el derecho a confrontar. ¿Por qué? Porque ha querido silenciar a la víctima para que no lo denuncie. Eso se llama pérdida por decomiso o por fechoría o por mal uso del derecho a confrontar. Yo lo trabajo mucho en estos libros. Y el primer caso, que fue Giles con California, era un muchacho que va a juicio por femicidio, lo que sería acá femicidio, y él dice que fue un accidente, que manipulando el arma su pareja se mata. Entonces el fiscal dice, no, hay 2 o 3 causas de violencia de género, sería acá, denuncias previas, en donde Giles la quiso matar, acá están, y la defensa dice, no, no puede ingresar eso porque son testimonios de oída. Y la fiscalía dice, no, perdió el derecho a confrontarla porque él la mata, hizo mal uso del derecho. Y el tribunal se lo acepta, la Corte Californiana se lo acepta, y la Corte estadounidense dice, no, no la aceptamos con ese criterio, sino que tiene que demostrarse que hay una intención de silenciar. Luego esto se repite en Davis con Washington y Hammond con Indiana, y se amplía. Entonces, lo primero que te diría es, si quien está pidiendo el derecho a confrontar es la persona acusada de haber silenciado a la víctima, perdió ese derecho. O sea, yo lo he dicho esto en algunos fallos, donde no puedo pedir un derecho o agraviarme por la pérdida de un derecho cuando yo fui el autor de perder ese derecho. En esto hay un planteo constitucional, también a fuerza de ser honesto, que hacen algunos juristas de algunas universidades de Estados Unidos, por los que he tenido algunas cuestiones que escritas, en donde dicen, a mí me van a juzgar por este hecho, pero ya me están diciendo que soy culpable de haberlo cometido, en base a eso me quitan el derecho a confrontar. Es un temita complejo. Por eso digo, esa previsión es un temita complejo. ¿Qué pasa con los niños? Maryland con Cray y el derecho a confrontar cara a cara. La Corte de Estados Unidos no reconocía el derecho de los niños a cámara GS, lo que sería acá un dispositivo de televisor de única mano, y los obligaba a confrontar cara a cara en los tribunales. Ahora se le permite que hablen por televisión en una sala contigua. ¿Por qué? Porque el Maryland con Cray dijo, el derecho a confrontar no es absoluto y no es necesario que sea cara a cara, pero se permite confrontar, no cara a cara. Bueno, después hay otras reglas, o sea, la regla de rumores, la regla federal 807, mírala, tiene 23 excepciones, y también hay una regla subsidiaria que permite, por ponderación de intereses, es decir, si el caso lo amerita por justicia, admitir más excepciones. Cuando nosotros sancionamos una regla sin excepciones, puede ser problemático. Ahora se discute si hacer reglas de evidencia y que hay que copiar las reglas de evidencia. Yo soy de la idea de cuanto menos reglas y más claras sean, mejor. Amplitud probatoria,
libertad probatoria, legalidad en materia de injerencias de prueba. Mucha gente confunde lo que es una injerencia probatoria de una medida de prueba. No es lo mismo hacer un allanamiento remoto que hacer un allanamiento presencial. El allanamiento remoto es una injerencia probatoria que no está regulada y no hay analogía a las injerencias probatorias, como dice la Corte Interamericana en Becher contra Brasil, porque la analogía no se puede interpretar en contra del acusado. Lo que hay es la posibilidad de regularlo. Bueno, regúlenlo. 588 la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, inciso 4, 5 y demás. Es decir, nosotros por ahí copiamos cosas, las incorporamos sin beneficio inventario y pues decimos, uy, ¿y esto cómo lo trabajo? Pero primero regulemos, primero establezcamos reglas. Ahora, hacer un conjunto de reglas de evidencia, ¿para qué? Para comprarnos todos los problemas que en Estados Unidos generan cientos de miles de fallos al año. Yo preferiría trabajar con menos reglas, con más claridad, e ir paso a paso construyendo una jurisprudencia confiable. ¿Cuál es el propósito del contrainterrogatorio? Confrontar cara a cara. No les voy a leer los fallos, pero están ahí, y todos estos fallos los he trabajado, o sea, están en los libros y más, no es que corté y pegué como suele hacerse. Confrontar cara a cara, ver la credibilidad del testimonio, tamizar el recuerdo, otorgar al jurado la posibilidad de ver al testigo. Es un derecho fundamental, dice Pointer con Texas, de poder interrogar al testigo. Esta es la pérdida por fechoría, el caso Giles con California, que le digo, también puede darse en un acusado que manda a silenciar a un testigo, que lo amenaza, y después dice, no me pueden incorporar la declaración previa porque no vino a juicio. Sí, pero vos lo amenazaste. Bueno, si yo pruebo que perdió ese derecho, le digo, bueno, lo perdiste. Si vos haces mal uso del derecho, no me podés recriminar a mí porque no te lo otorgo. Este es el estado actual de la jurisprudencia de Estados Unidos y el problema que se genera también con los llamados 911. Esto llamado a la policía, que viene después el operador de policía a declarar. Ese operador declara como testigo de oída, porque no está en el lugar. Entonces ellos dicen, bueno, el propósito principal es pedir un auxilio, no es testimonial, no es preconstituir prueba, entonces ingresa con el policía que lo dicte. Y toda la posibilidad de confrontarse se proyecta tanto a reactivos, a drogas, huellas dactilares y demás, como dice Meléndez Díaz contra Massachusetts. Cuando yo llamo a alguien que me declare sobre la aptitud del arma, no llamo al jefe de la división, sino al que hizo la pericia, porque tengo que tener la posibilidad de confrontarlo. No es lo mismo llamar a, digamos, a un subalterno que firmó o al jefe, sino al que hizo la pericia, al que hizo el informe. Y esta es otra de las cosas que también se confunde. Se confunden acuerdos probatorios con acuerdos con hechos probados. Yo puedo por acuerdo probatorio introducir el ADN, pero yo también por acuerdo de hecho probado puedo dar por probado que fulano es hijo de Mengano. O sea, dar por probado un hecho no es lo mismo que introducir por lectura una prueba. Son estipulaciones de orden distinta que la ley las regula confusamente, pero son dos cuestiones distintas. Y tengan cuidado cuando hagan las convenciones probatorias, porque el jurado quiere ver las balas, quiere ver la sangre, quiere ver el impacto, porque, doy por probado que fulano, que la pericia balística da bien y que los impactos fueron de bala. Y no le mostré al jurado los impactos de bala en la camioneta. Le permití contarle una parte de la historia. Entonces, cuando hago acuerdo probatorio, fíjense el impacto que puede tener ese acuerdo probatorio en mi historia. Porque muchas veces puedo dar por probado, sí, que no venga el perito de ADN y que me diga que es fulano. Ahora, tengo que ver cuál va a ser el impacto. Y otra de las cosas es que se confunde prueba documental con prueba documentada. La prueba documental es la prueba material que hace al hecho. Es decir, el pagaré, el cheque en una estafa, es la prueba material que puede ser, por ejemplo, un arma, o sea, parte de esa prueba material puede ser objetos o documentos. Ahora, la prueba documentada es el acta por el cual yo indico que se secuestró ese objeto, que es una prueba material o documental. Entonces, la prueba documental es el acta firmada por personas civiles o funcionarios, que yo no la puedo introducir. Lo que voy a introducir es el objeto. Lo que yo voy a introducir es la prueba documental, y la introduzco por persona. Entonces, la prueba documentada no puede ingresar. ¿Cómo puede ingresar o para qué? Para confrontar
a los testigos por falta de memoria o para, digamos, marcar contradicciones. Entonces, estas cosas también hay que distinguirlas porque hay mucho cantor de brocha gorda que por ahí después cuando vamos a la aplicación concreta nos encontramos con estos problemas, que queremos aplicar una cosa y decimos otra. Este es el llamado de Washington con David con Washington, del llamado 911 que está transcrito, después se los paso. Pues me gusta trabajar con ejemplos concretos y casos concretos que son casos reales, no desde la ficción. Y bueno, esto es un poco lo que hablaba. Y también les preparé, no se los voy a leer, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha trabajado muchos casos sobre lo que es la posibilidad de confrontación, igual que la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana hay que tomarla con pinza porque son casos contra lo que sería la DICONTE, que era una policía secreta y que impedía que los funcionarios de la policía secreta de un régimen autoritario vayan a declarar. Esos casos no pueden ser hoy por hoy como Castrillo, Petrus y demás, tomados como ejemplo porque no son las mismas condiciones que enjuiciar a una persona en el caso concreto. Esto lo de la Corte Interamericana se los voy a pasar nomás para que lo, digo del Tribunal Europeo para que lo vean, porque he trabajado todos los casos que tiene en cada uno de los puntos que han trabajado ellos. Y este de Cajuara Taderi, como les dije, que se cita, pero habría que leerlo antes de citarlo porque me parece que hay algunos errores conceptuales. Bueno. Bien, doctor. Sí, En relación ¿Quién con el material que usted ha estado leyendo y todo lo que nos ha estado compartiendo, le voy comentando que sí, hay mucha gente que ha manifestado su interés en que nos pueda compartir lo que ha ido preparando. En todo caso, cuando usted nos manda el archivito, después nosotros lo vamos a ir compartiendo. Si quieren instrucciones de jurado, sentencias de jurado, de que hemos armado fallos, y bueno, y material mío de libros que he escaneado, si quieren les paso, no los libros enteros porque me van a denunciar, pero sí parte se los paso para que los tengan, no tengo problema. Por supuesto, Porque le agradecemos, le quería... Sí. No, digo que esto lo hago porque me gusta, vivo de mi trabajo, no de vender libros ni dar cursos, así que no hay problema. No, y da cuenta de la generosidad de la que veníamos hablando desde el inicio. Bueno, compartirle, doctor, que todos les están dejando muchos agradecimientos, felicitarlos por su exposición. Se han ido sumando muchas otras personas a medida por ahí que la conversación y que la exposición se fue desarrollando, entre todas las personas que se han sumado y que no estaba por ahí al inicio y no pude presentarla, ha podido ingresar la doctora Rosales, que yo le había comentado que es parte de la organización porque es la coordinadora de la escuela. Así que, bueno, está por aquí la doctora Fernanda Rosales. Y bueno, todo el mundo, no sé, Doc, si usted quisiera prender su cámara para saludarlo. Bueno, o está justo ahora con algún problema. El internet nos está haciendo así medio mezquino, por ahí nos deja medio colgado. Más para septiembre, octubre voy a ir personalmente, así no hay excusa de verlos. Totalmente, lo esperamos. Bueno, Gabriela le dejó un comentario, dice: excelente doctor, me encantó el enfoque que brindó, donde hoy en día el principio de inocencia es absolutamente elástico y donde es más fácil decir que sí, como usted ha hecho referencia. Gracias. Un poco yo soy súper pro investigación y digo que las investigaciones deben hacerse tanto con perspectiva de género que obligan al fiscal a invertir la presunción de inocencia y entender que hay culpabilidad de entrada. Entonces el fiscal está obligado a decir, la señora o la denunciante dice la verdad, voy a investigar todo. Pero una vez que investigó todo, está obligado a actuar objetivo y legalmente y decir, esto no es un delito, no tengo pruebas, esto no me alcanza, y no a tirarle al juez toda la responsabilidad y decirle, esto es caso de violencia de género, tenés que condenar. Porque si no, lo que estamos haciendo es, digamos, desprolijo, invisibilizamos a la víctima y creamos falsas expectativas, porque en algún momento alguien tiene que poner orden y decir, mire, usted hizo un mamarracho de caso, esto no era para juicio,
y también trabajar con justicias alternativas, con justicia restaurativa. Lo que ha hecho la Corte con el caso Góngora para mí es horrible. Yo escribí sobre la paradoja del caso Góngora, que le damos a Góngora, decimos, la vamos a escuchar, la vamos a oír, la vamos a... y después el caso se prescribió. Entonces, ¿de qué acceso a la justicia, de qué, digamos, posibilidades de trabajar con perspectiva de género hablamos si los casos se prescriben? Entonces, no puede ser que todos los casos terminen en condena, no puede ser que todos los casos terminen en juicio, no puede ser que todos los casos sean procesados por el sistema penal y no puede ser que el sistema penal sea la primera ratio. Entonces, tenemos que trabajar racionalmente, porque si ustedes me dicen que Catamarca, Entre Ríos o Salta tiene la posibilidad de procesar todos los casos que le llegan al sistema penal, darle asistencia psicológica y psiquiátrica a todas las víctimas, acompañarlas, mantenerlas, brindarles una protección, darles trabajo, creo que me estarían mintiendo como yo a ustedes. Entonces, seamos razonables en el sentido de que hay muchísimos casos, trabajemos en todo, pero trabajemos responsablemente. Y que cada cual atiende su juego. Cuando el fiscal lleva un caso a juicio, lo tiene que hacer responsablemente. Y no tirarle el fardo al juez diciendo, arreglate y violencia de género. O lo dejo preso hasta que me firme una abreviada. Esas son las cosas que me parece que tenemos que discutir. Perdón. No, por favor, el doctor Guillermo Ondegui, que es camarista, Sí, lo camarista conozco de penal de nombre aquí. bastante, pero no lo conozco personalmente. A él es un Bueno, experto en menores. dice, lo saluda y le dice excelente e ilustrativa la exposición. Principalmente valora las cuestiones prácticas, la posibilidad de aportar las cuestiones prácticas. Muchas gracias y saludos. También, Bueno, Doc, le están pidiendo toda esa compilación de jurisprudencia que nos ha compartido. Se muestra interesado el auditorio bueno. para que nos la pueda después dejar como material de consulta. Bien, les Bien. digo, para pasar un chivo, tengo un blog que se llama Rubén Achaya, home blog o blog home, no sé, bueno, búsquelo con mi nombre. Hay 35, 40 artículos, hay un caso de litigación virtual que hicimos en la facultad, y después hay varias charlas, que algunas serán repetidas con esta en temas puntuales, de acceso libre, si les interesa, y siempre voy subiendo cosas. Así que creo que la doctora Fabiana me encontró o por el blog o por el Facebook, pero me encontró en esas cosas, en la publicación. Así que no tengo drama. Y si tienen preguntas, discusiones para hacerme, tienen mi mail. Yo contesto todo, no tengo drama. Y como les dije, me encantan estos espacios porque aprendo y me obligan a aprender. Perfecto. Muchas Bueno, gracias, doctor, por su generosidad, por todo lo brindado. Y gracias también a todos y a todas que nos acompañaron en la jornada de hoy. Y estamos expectantes al próximo encuentro. Bueno, vamos a... en ese el próximo... sentido, Sí, sí, en ese sentido, el próximo encuentro yo quería corregir la convocatoria inicial, que no sé qué calendario agarre, y dije viernes, pero es el 2 y el 2 cae martes. Así que el claro. martes, que va apenas iniciada la semana, nos encontramos aquí en esta plataforma a las 18 horas para continuar con este compartir. Y permitime, Marcela, si tienen alguna inquietud o pregunta o tema puntual que quieren que trabaje, que te lo manden a vos me lo reenvías y ese día lo charlamos, incluso alguna pregunta lo charlamos como parte de lo que va a ser. Me interesaría en ese día hablar de tutelares y cautelares en contexto de género y conductas prototípicas y demás para litigación de prueba en contexto de género. Perfecto, perfecto. Bueno, siguen llegando los agradecimientos, las felicitaciones y los saludos, que los dejamos entre paréntesis porque ya dentro de poquito nos volvemos a encontrar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Reitero que esto lo van a poder, este encuentro lo van a poder recuperar porque está grabado, apenas esté disponible, lo subimos en las páginas y compartimos la publicación de la página para que estén al tanto y, bueno, también puedan compartirlo con otras personas. Muchísimas gracias al auditorio y, bueno, les reiteramos la convocatoria para el día martes 2 de agosto
en esta plataforma. Muchas gracias, Walter. Está sin micrófono y sin cámara, pero es nuestro apoyo técnico, sin el cual tampoco no podría ser posible el encuentro. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós.